Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, Pauta Semanal, como todos los viernes transmitimos en este espacio en Radio Polar de 15 a 16 horas y el programa también se repite el día sábado y el día domingo en el mismo horario. Nos pueden seguir también por Facebook Live. Pauta Semanal es un programa de conversación de la actualidad política noticiosa de la semana y tengo aquí, como siempre, algunos panelistas que me van acompañando. No está presentado en la cortina de apertura, pero ya es un panelista estable, ¿cierto? En reemplazo de otros que no han podido asistir. Voy a partir por allá. Hernán Ferreira, ¿cómo está, Hernán? Bien, gracias. Sí, Hernán, abogado y además usted es miembro de la directiva comunal de la UDI. Presidente comunal de la UDI. Presidente comunal de la UDI, presidente comunal de la UDI, sí. Bueno, así que un poco más variopinto por este otro lado. Tenemos también a don Eduardo Manzanares, representante, presidente del Partido Socialista, la mesa regional. Sí, de la mesa regional, exactamente. Ingeniero y jubilado ahora. No, vivo de mis rentas. Vive de su renta. Es que jubilado es como de júbilo. Claro. Y no estoy jubiloso. No está tan feliz, claro. No, tan feliz no estoy. Menos ahora en estos tiempos peores. Muy bien, lo vamos a conversar a continuación. Por este otro lado me acompaña también Juan Francisco Miranda, militante demócrata cristiano, ingeniero y ya lo hemos señalado varias veces, férreo hincha. Sí, viene con chaleco azul precisamente por eso. Exacto, con el chaleco azul pidió que se le cerrara el fondo para que se destaque el chaleco azul. Bueno, está complicado. Está complicado. De fútbol no hablamos mucho en general en el programa, pero de repente cuando toca el tema político, ahí sí que lo vamos a tocar. Oye, bueno, y quien conduce Cristian García. Ahora hay dos temas que nosotros queríamos tocar en el programa y uno tenía que ver justamente con el tema salmonicultura, la visita de los reyes, ¿cierto?, de Noruega que vinieron a la región, se pasearon por Punta Arenas, ¿cierto? Estuvieron primero en Santiago, naturalmente, pero también vienen expresamente a la región de Magallanes, estuvieron en Punta Arenas y luego partieron a Puerto William. Hay gente, grupos que se manifestaron contrarios, ¿cierto? Y tema que vamos a discutir en profundidad. Y el segundo tema, que lo vamos a tocar en el segundo bloque, y tiene que ver con la reforma de ISAPRE y esta nueva modalidad, ¿cierto?, de pago y descuento de la cotización total o parcial a través de la agregación de renta, que al final ha surgido bastante duda, descontento, pero es un tema que queremos analizar en profundidad en el segundo bloque. Partimos con la visita entonces de los reyes de Noruega, ¿cierto?, a nuestra región y particularmente lo que tiene que ver todo con salmonicultura. No sé quién quiere abrir los fuegos. Eduardo, ya. A ver, el tema de la salmonicultura ha representado obviamente en el país un problema grande. Primero porque da mucho empleo, efectivamente. Décima primera región. Justamente. Produce un efecto en ese ámbito positivo, por decirlo de esa forma, pero también produce un gran efecto cuando se demorona, como ocurrió en los años anteriores con el famoso virus ISA. Y por lo tanto hay una precaución. El Estado chileno ha tenido que recuperar un poco de información y volverse un poquito más conservador en esta materia, generando los barrios, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la salmonicultura que nos ocupa, que está tratándose de implementarse en una zona que es denominada área prioritaria de conservación, conserva la biosfera. O área protegida, ¿no es cierto? Como se denomina, que es un lugar prístino, que es un lugar reserva de la biosfera de la humanidad. Se está tratando de implementar un par de proyectos allí de salmonicultura, pero además de una forma un poquito soterrada y oblicua. ¿Por qué lo digo? Porque lo han hecho a través de la compra de empresas existentes cuyas concesiones estaban caducadas. Y entonces lo que han hecho estas empresas es solicitar la ampliación de las concesiones. La reactivación. La reactivación, y lo que se dice allí, por quienes son, ¿no es cierto?, ambientalistas y que, entre otros, por algunas personas de la zona, que son proyectos nuevos y por lo tanto como proyecto nuevo debe solicitar una concesión por la vía, ¿no es cierto?, de la actual ley, y que eso implica la consulta indígena, cosa que no se ha hecho. Obviamente no se ha hecho porque me imagino que los que compraron esta empresa se dan cuenta que por esa vía no iban a tener mucho futuro. De manera que ahí tenemos nuevamente como algunas empresas en forma soterrada, pero además, como digo, oblicua, intentan romper la normativa vigente para colocar allí una empresa que lo que vende finalmente en el mundo es
salmones antárticos, salmones, ¿no es cierto?, orgánicos, que tienen un valor adicional. Los noruegos sí en sus países aplican estándares mucho más elevados que lo que hay en Chile. Entonces ahí, esa es la problemática que hoy día se encuentra, y obviamente llegaron acá los reyes. Tenemos reyes todavía en el mundo, es increíble. Son monarquías constitucionales. Monarquías constitucionales, que sufrieron obviamente el embate de las comunidades allí instaladas. Eso un poquito para definir un poco el tema. Yo quisiera pasar la palabra un poco a Hernán también, porque en la calidad de abogado igual hay una cosa que explicar también acá, y que tiene que ver con... Porque aquí no hay una verdad absoluta, pero finalmente también es cierto que hay un derecho de propiedad, porque la empresa que fue comprada, ¿cierto?, se compra con todos los activos. Dentro de los activos están los derechos, usufructos, concesiones, bienes raíces, todo lo que tenga. Y parece que la concesión pasa a ser una especie como de derecho de propiedad también, o algo por el estilo, por lo menos. Sí, claro, uno tiene derecho de propiedad sobre las concesiones, ¿cierto? Concesión no es sobre el mar o sobre el terreno, sino que el derecho de propiedad sobre las concesiones. El uso de ese... el uso, ¿cierto? Si yo compro una empresa y tiene lo que en términos, digamos, podría uno en menor tamaño el derecho de llave, por así decirlo. Exacto. Más chiquitito, digamos. Claro. O sea, no compra toda la universalidad que hay dentro de eso. Ajá. Pero entonces se compra, y si están los permisos ya aprobados, etcétera, se compra ya con permiso aprobado. Ahora, pero, o sea, yo entiendo los dos puntos, porque finalmente aquí la disputa está, claro, hay gente que defiende que tiene la concesión de antes, ¿cierto? Y por lo tanto esta cosa ya venía y la concesión existe. Pero también es cierto de que en la medida que las leyes van surgiendo y se colocan nuevas reglamentaciones, esas reglamentaciones aplican de un momento para adelante, nunca tienen efectos retroactivos. Nunca tiene efecto retroactivo, a menos que la ley señale. Y si tuviera efecto retroactivo y eso implica alguna expropiación, o se estima alguna expropiación, entonces se tendrá que reclamar una... Porque a veces las leyes, cuando tienen efecto retroactivo, surge el efecto de la expropiación indirecta, digamos. Si me están quitando un derecho, Claro. por la vía de hacer retroactiva la ley. Entonces, aquí lo que puede Ahora, estar pasando es... Pero las concesiones están caducadas, entiendo. O sea, no entiendo, así es. Entonces, cuando tú compras una empresa que tiene una concesión caducada, Tienes que tramitarla de nuevo. tienes que tratarla de nuevo. Ese es el tema de fondo. Sí, ahora lo que me llama atención, haciendo contrapunto con que tengo a mi lado, es que claro, esta presunción de mala fe, digamos. O sea, ya que yo no defiendo a las salmoneras, no las conozco, no sé quiénes son, pero hay una cosa permanente, de decir que es cierto, hicieron vista gorda o se fueron por el lado, para no pedir tal o cual cosa. Y las empresas entonces, y queda esto flotando en el aire, que las empresas son las malas, el empresario es malo. Entonces y da lo mismo la actividad, si es salmonicultura, electricidad, tenga un boliche con 5 trabajadores, por ser empresario parece que es malo y es sospechoso per se. Claro, no es bueno el argumento porque finalmente... Lo que pasa es que estamos hablando de empresas que han tenido efectos súper negativos sobre la ecología, sobre el medio ambiente. Entonces no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de la salmonicultura, y acabo de decir antes que en el caso de la décima región provocaron una hecatombe desde el punto de vista ecológico y además desde el punto de vista laboral. Es un hecho empírico. Entonces no es que estemos en contra, yo al contrario, creo que la salmonicultura llegó para quedarse y creo que tiene que hacerse bien solamente. Ahora en lo que todos tienen finalmente la concordancia es que esta cuestión hay que ordenarla. Exactamente. Es que hay que ordenarla, claro. Ahora, claro, hay posturas mucho más extremas de algunos, mucho más extremas de otros, porque y yo creo que entre los dos extremos tiene que estar el punto medio, que no es necesariamente justamente a la mitad. Pero el punto justo es que esto hay que ordenarlo, y finalmente aquí pareciera cobrar un poco de relevancia también el futuro rol de los gobiernos regionales, en el sentido que los gobiernos regionales tienen que implementar, ¿cierto?, este ordenamiento territorial, este estudio de borde costero, este plan territorial, el plan de promoción turística y todo lo que significa la actividad de fomento. Entonces, harta pega van a tener finalmente los gobiernos regionales, pero hoy día la pregunta es quién dirime todas estas cuestiones. No sé, Juan Francisco, te paso la palabra. Sí, yo diría que el tema del desarrollo de la industria del salmón o la acuicultura está en la estrategia de desarrollo regional, que pronto va a terminar, tendrá que renovarse, tendrán que hacerse los ejercicios para ver cuánto empuje se le da a esa actividad. Lo cierto es que en el año 2004 se otorgaron muchas concesiones. Producto de eso hubo después un ordenamiento del borde costero el año 2007, Bachelet 1, claro, 2007 con el ejercicio. Que la Contraloría no tomó razón. ¿Por qué? Porque el tema, y aquí es bueno buscar un punto de equilibrio. El tema no es en contra de la industria per se. No es lo mismo una industria como... Pero, ojo, esa es la visión general, pero sí hay puntos extremos, por ejemplo Greenpeace
Sí, está contrario y derechamente en contra de la industria. Sí, está bien, pero en términos acá hay actividad. De hecho, hay actividad en varios... el tema Más de es 30... ¿dónde? ¿Por qué digo el 2004? Porque el 2004, con un organismo muy centralizado, otorgaron concesiones en el Canal de las Montañas, en pleno Parque Bernardo Higgins, casi al lado de los glaciares, habían concesiones para salmones. Cuando no existía el Servicio de Evaluación Ambiental, existía la CONAMA. Exactamente, pero frente a esos momentos donde había por un lado la misma región, la estrategia de desarrollo tendía al tema del turismo de intereses especiales como un área de desarrollo, había un choque de interés en un territorio y finalmente se llegó a un consenso de que no debían haber concesiones acuícolas en este caso al lado de los glaciares, en el Parque Bernardo Higgins. Claro. Ahora yo creo que tú das ahí en el punto, porque finalmente más allá, si la culpa la tiene la empresa o si la tienen las organizaciones turísticas o los ecologistas o la población, aquí parece que el problema tiene que ver con una contienda de competencia entre el rol de los gobiernos regionales y el rol del gobierno central y de los servicios regionalizados versus las decisiones que se toman en Santiago sin mirar el territorio. Hacia allá punto, porque en este caso la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO pareciera que es contradictorio a desarrollar un tipo de industria como esta, pero finalmente las concesiones no las da el gobierno regional, la otorgan en Santiago o en Valparaíso, siendo específico. Entonces ahí hay un ámbito de definir qué se hace en esta casa, que es la región, y cómo se hace. Pero hay una comisión de borde costero regional que también coloca por su cierto, opinión. pero opina. Sí, pero finalmente importante. Está el intendente ahí. Claro, opina. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Frente a áreas que son como prístinas, como en este caso, no es lo mismo instalarse con una industria como esta. Y hago el punto porque lo escribí en un medio escrito durante la semana. Alguien podría decir que en la década del 50 la industria del castor era una industria que generaba empleo, promisoria, súper promisoria, y resulta que las consecuencias de eso todavía la estamos viviendo. Entonces, y de hecho el castor nunca fue rentable. Entonces mi punto en esta materia es que cuando se introduce una especie en un ambiente o en el ecosistema, las consecuencias o los impactos son de largo plazo. Y por lo tanto la toma de decisión no puede ser en un periodo de tiempo, los estudios no pueden ser, es como hacer una foto del clima de todo el año con un día de muestra. No ahora, puede, mire lo que ocurrió con la pesca de demersal. Claro. En Magallanes. En Magallanes con una pesca intensiva, ¿no es cierto? A mí me tocó trabajar en ese área. Prácticamente desapareció el bacalao de profundidad, claro. Prácticamente desapareció la merluza australis, y hoy día obviamente los especímenes que se están pescando en periodos muy pequeños son casi juveniles, claro. Y eso fue producto de una mala decisión de dejar pescar sin ninguna restricción a grandes flotas navieras. Y ahí tú apuntas, Cristian, clave el tema del gobierno regional. ¿Por qué? Porque hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental le dice en sencillo: a usted quiere invertir frente a un proyecto, demuéstreme que usted no genera impacto, pero usted haga los estudios, usted me tiene que demostrar. Y claro, frente a un área muy acotada puede que los impactos sean nulos, porque el área de observación es muy pequeña, pero en la macrozona no hay respuesta en el sistema, y no hay respuesta porque el Estado, en este caso a través del gobierno regional, no tiene tampoco mucho conocimiento y no ha generado ese conocimiento. Entonces, en estas áreas que son frágiles, que tienen hoy día una especie de como santuario de naturaleza, es toda la Patagonia en general, yo diría que hay un deber de los gobiernos regionales en esta materia de profundizar su conocimiento, su activo. Ahora también es cierto que en esa seriedad de profundizar el conocimiento, claro, un rol importante evidentemente lo va a tener la empresa también, porque la carga muchas veces se le traspasa a ellos, pero también en la academia. Y a mí lo que me preocupa, porque yo señalaba las posiciones muchas veces extremas, ¿cierto? Hay algunos que extreman la defensa de la propiedad privada al margen de toda consideración, que a mí me parece que eso no corresponde, porque al final la propiedad privada también tiene un rol social. Pero por otro lado están otros extremos que tampoco son de la zona y que también opinan, y me refiero particularmente a grupos ambientalistas como Greenpeace, ¿cierto? Que hizo una larga campaña y que al final
tampoco conocemos realmente la documentación, a diferencia que existen otros grupos ambientales que tienen mayor presencia en la región, vienen a hacer seminarios, tienen relación con la comunidad, pero aquí parece que también hay sectores que más bien están para la foto y para la parafernalia que para un trabajo en mayor profundidad. No sé. Sí, pero ahí en el dirimir, que tú lo planteas, es cierto, hay posiciones que están en un espectro, pero el dirimir, yo diría que, y el emplazamiento es a quien lidere este proceso, que ya no solo es lo legal, en términos de cumplir la ley de base del No, medio sí, ambiente, muchas veces sino más allá que de lo legal. hay un proceso también de ordenamiento. ¿Por qué? Porque, y en eso hay que ser crítico con lo que ha sido el desarrollo de Magallanes. Alguien podrá decir que la ganadería, gracias a la ganadería se desarrolló esta región. Es cierto, hay hartos activos frente a eso. Pero ¿cuáles son los pasivos? El exterminio del pueblo, y la degradación la completa degradación de las praderas. la quema de miles de hectáreas de bosque, en degradación este de las caso la praderas. extinción de un pueblo originario, Claro. digámoslo, son pasivos de una industria que es cierto, ha generado el desarrollo de Magallanes, pero ¿a qué costo? El tema del castor es otro ejemplo, en términos de que probablemente en un momento económico fue una actividad y mira el impacto. Yo lo que me planteo es que frente a este tipo de actividad hay que pensar también en los eventuales pasivos que se generan. Y ahí se requiere harta investigación. Y no solo opiniones, sino que investigación. En un área que es la marino, que es la costera, donde también, digámoslo, así como la ley del base medio ambiente no tiene más de 30 años, del año 94, en términos de ordenamiento del borde costero, en términos de lo que son los parques marinos, también son legislaciones más recientes. Ahora igual hay un punto porque la región es bastante grande, ¿eh? Y siempre tenemos el problema que como que todo el mundo quiere hacer la actividad donde mismo, o sea, todos quieren vivir, hacer turismo, hacer explotación minera o de salmonicultura o extractiva, casi todo en el mismo lugar, cuando la región es inmensa, o sea, eso también influye y por eso el tema del ordenamiento. A lo mejor hay muchas cosas que sí se pueden hacer y capaz que se pueden hacer todas juntas, pero ordenadas. Sí, en el Y caso con de el la impacto también en el caso de medio. la salmonicultura, yo me acuerdo del tema del Fjordstein, ¿no es cierto? Cuando se hizo algún camino allí, el problema para la salmonicultura es que llegar a esos lugares les resulta Difícil. oneroso, en general difícil. Entonces ahí o concurre el Estado, ¿no es cierto?, desarrollando más infraestructura, o sencillamente se dan las facilidades, y obviamente la tecnología hoy día ayuda mucho a eso, para que estas salmoneras efectivamente se instalen en lugares donde no tienen impacto en el turismo, donde no están en áreas sensibles desde el punto de vista ecológico, y eso efectivamente es lo que tú dices, un área inmensa la de Magallanes. Somos el Porte Grecia. Son millones de hectáreas claro, exactamente. Pero, por ejemplo, yo da el caso de las concesiones del Canal de las Montañas, que en ese ordenamiento del 2008 se trasladaron muchas de ellas al seno Skyrim. Hasta ahí es como que sacamos Sí, hubo un reordenamiento industria ahí. al Skyrim. Pero también hubo son- voluntad de la industria de Sí, salir, porque por también les cierto, convenía por salir. cierto. Pero en el Skyrim es un área donde el mar está muy estratificado. La parte superficial es la introducción del canal Jerónimo con Correcto, claro. Mira, pero bajo el principal cuerpo de agua del Skyrim, bajo él hay agua de origen milenario. ¿Cuál es la incógnita respecto a ese daño si se instala en masividad con barrios, en el caso de un área crítica? ¿Qué impacto tendrá? No lo puedes hacer. Pero Claro, ¿cómo tú demuestras eso? Lo que ha quedado demostrado anteriormente es- es que las jaulas de salmones que tienen hasta 15 metros de altura y que genera por las fecas y por una serie de detrimentos un enorme deterioro, ¿no es cierto?, exactamente, y eso no tiene y ahí lo solución. que yo digo es que no es justo tampoco pasarle a la industria que me demuestre en un área tan grande Todo el impacto. impacto. Por eso digo yo que también Por está el rol eso de la ahí academia. hay un rol del gobierno regional Y la academia. en términos, y de la academia, por cierto, de generar las condiciones para por último decir aquí no, aquí sí y aquí sí con ciertas condiciones. Sí. Dejemos los últimos minutos a Sí. Hernán para que él pueda cerrar también el tema, ya que Sí, estamos lo que pasa es que casi- cuando yo escucho esto, digamos, y es evidente que cuando el ser humano interviene en la naturaleza, porque la va a intervenir. Por el ¿cierto? solo hecho de existir ya Por lo el solo hecho interviene. de existir la va a intervenir, y si quiere hacer una actividad productiva la va a intervenir igual. O sea, daños colaterales van a haber siempre. O sea, porque a veces queda la sensación esto de que, mire, ¿por qué esta industria se instala y tiene daños? Es que va a hacer daño.
Todas. ser humano, Sí, todo ser humano es hace daño. humano, digamos. Quizás menos. Cuando se habla de que El turismo igual hace daño también, claro. hace daño, o sea, hay que entender eso. Para la gente que lo escucha, tiene que, porque adelante no se les ha sorprendido decir, oye, mira, en realidad tenemos que vivir casi como Adán y Eva, ¿cierto? Comiendo más. De hecho, el poblado de Puerto William también genera daño, porque también hay desechos que se tiran. Pero una cosa es el impacto. Efectivamente, entonces, estoy de acuerdo que esto debe ser regulado, qué sé yo, pero tampoco podemos llegar, y lo que tú decías recién, a una cosa tan, hasta como ideología profunda, ¿cierto? De no tocar nada, ¿cierto? Porque en realidad hay que admirarlo, ¿cierto? Pero también el ser humano tiene que comer. Y cada día somos más seres humanos en el mundo, cada día más seres humanos en Chile. Y comemos más. Y comemos más, en fin, qué sé yo, excepto en Venezuela que comen menos. Pero se come más, digamos. Entonces, hay que tener actividades productivas. Y van a generar impacto, sí, porque a lo mejor la salmonicultura la podemos poner en un lugar apartado, pero va a generar daño. Y a lo mejor va a generar más daño, porque al estar muy acotado. Estoy de acuerdo, pero hay lugares donde el daño es irreversible, hay otros daños donde tú puedes mitigar, y hay otros donde efectivamente el daño es muy bajo. Entonces, yo lo que planteo es que la definición del lugar donde esas condiciones, esas tienen que establecerse a nivel regional y no solamente el interesado. Para que cierre Hernán, termina nomás la idea, Hernán. No, básicamente eso, digamos, que dejar esa idea que a mí como que me inquieta esta idea flotando de que toda actividad, por ser, ustedes dirán que no, digamos, pero me estoy pensando en que nos escuchan, que nos ven, digamos, y dicen, oye, pero ¿cómo? Pareciera que nos oponemos, o se oponen. Entonces, no oponerse, sino que es imposible una actividad productiva. Las ciudades botan bosques, botan ríos, sacan ríos, o sea, eso. Bueno, tema para discutir para largo, la gente también en su hogar puede seguir conversando esto y evidentemente que no vamos a tener aquí la solución ni la respuesta definitiva porque nadie tiene la verdad absoluta. Nos vamos a la pausa y al retorno continuamos con más análisis en Pauta Semanal.